¿Cuántas veces has dicho después vemos? Y ese después termina convirtiéndose en nunca. En este espacio queremos traer cosas, mirar lo que evitamos confrontar, sentimientos, pensamientos y todo eso que hacemos por simple costumbre. Te compartimos un lugar para reflexionar, sin prometer soluciones. Solo conversaciones, cinismo y experiencia de nuestro propio enfoque. A lo mejor te sirve, o no. Ella es Sonia Y él es Jorge. y esto es Después vemos. Siempre dicen de que hay temas en los que no hay que meterse, ¿no? La religión, el fútbol y la política. Sin embargo, bueno, aquí nos metemos hasta con tu madre, y la mía, y la de todos, así que, ¿y qué tanto? Y la mía. Por eso, la de todos. A veces me quedo un poco fascinado que entrar en discusiones de religión, porque pienso que la religión es un tema bastante íntimo, ¿sí? La relación que cada persona tiene con su Dios, si cree que existe, es algo bastante íntimo. Generalmente la persona tiende a personificar a este Dios con los valores que él tiene en su cabeza, con lo que él cree que Dios piensa, además, porque Dios piensa, es una entidad pensante, que debe ser lo correcto. Entonces, partiendo de allí, está interesante el otro punto, que es que hay gente que dice que Dios no existe, que Dios está muerto. Y me parece que es súper válido creer también en que puede no existir. Ahora bien, volviendo a este tema de lo particular que es ese Dios, yo contaré que el mío es un poco sarcástico, irónico en ocasiones y tiene un humor bastante negro. Pero es mi Dios. ¿Quién me dice a mí que Dios no es así? Que mi Dios no puede ser así. Ah, no, que las escrituras dicen. Bueno, excelente que las escrituras lo digan. Pero hay muchos autores de libros que yo he visto que tú dices, Señor, pero usted de verdad escribió este libro. Sí, 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 por supuesto. Y tú, "Oye, pero tú no reflejas lo que está aquí en el libro". Entonces es bastante interesante. Caemos en estas discusiones muchas veces de que eso no es de Dios. Eso no es de Dios. O que Dios es este hombre de barba blanca sentado en una nube que te va a partir el culo con un rayo si no haces lo que dicen las tablas con sus 10 mandamientos. Y es como que, mira, yo creo que Dios no sea tan agresivo así, no creo que sea. Nudo melón. Porque, pues, Aquí le decimos que esto es abrir un melón muy grande. bueno, pero hay que empezar. Si no empezamos, nunca vamos a terminar. No, no, está claro. Otros dicen que Dios es un hombre con barba blanca. Sí o no. Claro, es que yo creo que aquí el tema está y creo que vamos a decir responsable por no decir culpable, aunque ya lo he dicho. Bueno, No quería decirlo, pero lo he dicho. Pero creo que aquí influye muchísimo, pues, en cómo nos han educado. Has mencionado antes los valores, y es que precisamente creo que en función de la religión en la que te han educado o has crecido, para bien o para mal, estamos muy influenciados por esa imagen o esa figura de Dios que nos han explicado que es Dios. Mm, yo reconozco que hasta o sea, este año ha sido un año de reencontrarme con Dios, pero que yo durante muchos años he estado renegando de Dios, de la religión, de todo lo que estuviera relacionado con eso. ¿Pero por qué? Porque ahora me he dado cuenta que había algo pero yo no era consciente de eso, que para mí no era coherente, ¿no? Porque, ¿cómo podía ser que Dios se había creado, si era esa
persona que me explicaban que era, pudiera hacer ciertas cosas, ¿no? O que de repente hubieran guerras que se estuvieran haciendo en nombre de Dios, de Alá o de quien sea. O sea, entonces yo siempre pensaba, o sea, que había algo ahí incoherente, ¿no? Había algo incoherente y que para mí era incoherente que un Dios prohibiera, que un Dios hubiera dicho que esto no estaba bien o que no estaba mal, o sea, que esto estaba bien o esto estaba mal, o sea, ¿quién es quién para decir lo que está bien y lo que está mal? Entonces, hasta que llegué a la conclusión de que realmente la interpretación la interpretación que hacen las religiones, las diferentes religiones de Dios, realmente es una interpretación del ego. Es una interpretación egoica de lo que cada uno interpreta de, llámale la Biblia, los escritos, el Torá, el Corán, lo que quieras. Y para mí la muestra es que dentro de, por ejemplo, el catolicismo, que es lo más cercano en mi caso, hay como diferentes vertientes, ¿no? Entonces, ¿por qué unos dicen una cosa, por qué otros dicen otros y otros dicen otra cosa cuando todos están leyendo la Biblia? Bueno, ahí caemos en precisamente este tema de que Dios a lo mejor está muerto. Yo creo que Dios, no sé si es Dios, o sea, claro, Dios forma parte de lo que para mí es ahora la espiritualidad. Y ahí dentro de esa espiritualidad siento que la espiritualidad está dentro de cada uno de nosotros, no está fuera. Pero es lo que decía que es muy íntimo. Ajá. ¿Perdón? Que es lo que yo decía que es muy íntimo. Es Ah, algo muy claro, íntimo. claro, claro. O sea, es algo súper personal. Para mí, a día de hoy, que me he reconciliado con Dios, esto cuando lo oiga mi madre va a flipar. Oye, estaba pensando lo importante que es seguir formándonos al terminar la secundaria, pero no todo el mundo tiene esa oportunidad. ¿No sería genial poder darle esa oportunidad a quien realmente tenga ese sueño? Pues sí, mira, en Selva de Sueños apoyamos a jóvenes de comunidades nativas de la selva de Perú. ¿Para qué? Pues precisamente para eso, para que continúen sus estudios superiores cuando han terminado la secundaria. Fíjate. Y si alguno de los que nos escucha quisiera contribuir con Selva de Sueños, ¿cómo pudiera hacerlo? Pues podrían hacerlo con los cafés que dan sueños. Café, ¿qué enseña? Tú si eres loca, Sonia. ¿No tienen cafeína? No, estos no tienen cafeína. Estos hacen sueños realidad. Mira, en la cuenta de Instagram de Selva de Sueños encontrarán el enlace para poder participar en los cafés que dan sueños desde un importe bien pequeño. Además, si logramos llegar a 1000 personas que se sumen a estos cafés, podremos becar a muchos más jóvenes. Selva de Sueños, un café que se convierte en becas de estudio, becas que convierten sueños en realidad. Para mí, o sea, no tiene nada, o sea, yo he tenido que romper con todo eso que me habían explicado de pequeña, porque a mí además todo eso me producía rebeldía, porque no lo entendía y no sabía por qué me sentía tan rebelde y por qué estaba tan enfadada con Dios y con, y con la religión y con todo eso, ¿no? Y bueno, pues había un tema ahí de valores que no, porque para mí no eran coherentes. Y, y en ese momento en el que yo me he reconciliado con Dios, porque lo veo desde otro lugar, lo veo desde eso que te digo, ¿no? Que creo que al final la espiritualidad está en cada uno de nosotros y yo no necesito, yo personalmente, yo entiendo que hay otras personas que sí que lo pueden necesitar, yo no necesito seguir ni idolatrar ningún tipo de imagen, ni seguir a ningún tipo de religión para sentirme conectada con Dios y con esa espiritualidad. Puedo entender y respeto que otras personas, pues el ir a la iglesia, el seguir a una corriente ideológica, le pueda ayudar a sentir esa paz o esa conexión con tu ser que yo siento ahora. Pero en mi caso, yo no necesito
tener una imagen de un Buda. O sea, tengo Budas porque me gustan las figuras, pero no necesito tenerlo como para decir, pues yo ahora soy budista, ni identificarme, porque al final es un tema volvemos al tema de las etiquetas. Bueno, no es que volvamos, sino en mi cabeza vuelvo al tema de las etiquetas, porque no hemos hablado nunca de las etiquetas, pero que al final es como una etiqueta, no, yo soy budista, no, yo soy protestante, no, yo soy... Para mí está en uno mismo y toda esa parte espiritual es la que a mí me hace hoy día estar conectada con ese Dios. Pero yo creo que aquí está esto que mencionaste, que es la religión donde te crían, ¿no? Y, y a lo mejor cuestionar cosas que la religión familiar dice es como, ¿para qué lo vamos a cuestionar? Muchas veces pasa por nuestra cabeza que es impensable cuestionar algo. Y se repiten patrones solamente porque nadie se ha preguntado de que, ¿por qué hacemos esto en la familia desde hace tanto tiempo? Y cuando vienes a ver, bueno, es simplemente porque, ajá, porque sí, porque surgió y se empezó a tomar como una costumbre y esa costumbre luego se volvió como una especie de religión para las familias. Entonces hacer este cuestionamiento es muy difícil, porque estás cuestionando tus valores más profundos, los valores familiares. Las Pero, lealtades. y claro, imagínate, tú vas a, no, estoy traicionando la herencia familiar. Yo por lo menos pasé por muchas religiones, he pasado por muchas religiones en comparación a las que otras personas o el común denominador transita. Y sí me di cuenta de que en todos como que te consigues a los mismos personajes, como si fuesen un álbum. Entonces en cada álbum tienes al mago, en el otro álbum tienes al fanático, tienes entonces también el álbum del que está más cerca y al que Dios le habla. Y se repiten estos personajes en todas las religiones. Entonces llega un punto en el que te empiezas a dar cuenta de que este Dios que te intentan vender es como el mismo, es la misma barajita de Dios, pero con un dibujo diferente. Y creo que el dibujo te lo haces tú. El dibujo al final te lo tienes que hacer tú. Y poderte sentir en paz con ese Dios en el que tú quieras creer. Ahora, que no quieras creer en ningún Dios, bienvenido sea. Aquí también te puedes sentar. Creemos también de que puede Dios no existir. Así como puede existir, puede que no existe también. La cuestión es que tú te sientas tranquilo y te sientas a gusto con esa creencia. Porque principalmente va a partir de allí de dónde surge tu pregunta de dónde vengo, cuál es mi propósito, para qué yo estoy en este mundo. Ah, no, yo estoy en este mundo solo para producir plata, pues yo no creo en Dios. Maravilloso, me parece excelente que tú hayas encontrado tu propósito de vida. Ah, no, que yo vengo a este mundo porque Dios me envió a bla, bla, bla. Bienvenido también, pase adelante. Pero poder tener esa capacidad de sentirte a gusto y tranquilo desde un estado en el que tú también te puedes equivocar y no va a venir alguien a cortarte la cabeza porque te equivocaste, por más feo que sea el error, ¿no? Porque si hay gente que se equivoca de una manera que tú dices, oye, padre Maciel, esto no era necesario, pero bueno, o sea, pues, ¿cómo hacemos si el Papa le dio la bendición? Entonces es muy extraño que el Dios permita que eso ocurra. Y creo que cuando vas más allá de este tema de que Dios razona, de que Dios piensa, de que Dios siente, de que Dios es justo, de que Dios es bueno, de ponerle estas etiquetas humanas a Dios, es donde entra el conflicto. Porque está esto de si Dios es bueno, porque permitió que el padre Maciel llegara a la iglesia. ¿Por qué permitió que el Papa le diera la bendición? ¿Por qué permiten que como quien dice, representantes del cristianismo hagan ciertas cosas? O de cualquier otra religión. El Dalai Lama besándose con niños. Como que mira, la cosa está como extraña. Que no, pero que aquí es normal. Bueno, normal, no creo, pero bueno. Y si Dios es bueno, entonces ¿por qué permite estas cosas? ¿O por qué permite un maremoto? Y a mí me gusta mucho comparar este tema de Dios con el mar. La gente dice, no, el mar hoy está tranquilo. Pero entonces cuando hay una marea fuerte, no, el mar hoy está bravo. Entonces, si el mar puede estar tranquilo y puede estar bravo en su momento, Dios, ¿por qué no pudiera suceder lo mismo? Y no tiene una connotación negativa de que esté alterado, de que hay una corriente fuerte. Simplemente
hay una causa natural proveniente como de esta causa y efecto de para dónde es que estamos yendo y se manifiesta de determinada manera. Entonces no quiere decir como que, ay, no es que Dios se molestó, como pensaban antes, que hay un eclipse, Dios está molesto. A medida que ha ido pasando el tiempo, cosas que anteriormente no tenían una explicación científica se le atribuían a Dios. Y cada vez que la ciencia avanza, entonces ya no es tan Dios, ahora tiene una razón de ser. Sin embargo, Albert Einstein, lo cito, detrás de cada puerta que la ciencia no puede abrir, detrás de esa puerta está Dios. Entonces van a haber cosas maravillosas que se van a ir explicando con el paso del tiempo. Y aunque nos demos cuenta que a lo mejor no es Dios directamente el que lo hace, si Dios está allí presente en lo inexplicable de la situación, de cómo dos partículas pueden estar interactuando en un mismo espacio y crear energía, eso a mí me parece que es una manifestación de un milagro. Al igual que un niño rechace las drogas, eso para mí es un milagro. Que puedas a lo mejor romper las propias barreras mentales que tienes es la manifestación de un milagro. Pero es porque yo he ido construyendo como esta idea de que Dios para mí es esto. Existe como que en esa grandeza. Ahora, ¿cuál es tu creación de Dios? ¿Cuál es tu figura de Dios? ¿De verdad solo es un sujeto que está vigilando a todo el mundo? Pues decía, así es un Dios bien ocioso. Claro, es que volviendo a lo que decíamos al principio, ¿no? Que es que influye mucho en cómo te han educado, parece que Dios solo estuviera aquí para ponerte la vida fácil. Y cuando de repente te pone un obstáculo, es lo que tú decías, ¿no? Ah, pues es que está enfadado, ¿no? Y yo me reconozco ahí, porque yo precisamente uno de mis grandes enfados y lo que me hizo alejarme de todo eso fue la muerte de mi abuela, ¿no? Porque pensaba, ostras, es que una persona que ha sufrido tanto en su vida, que no ha tenido las cosas fáciles, porque encima hasta en el último momento tiene que estar sufriendo, ¿no? Y ese ya fue mi enfado máximo con, con Dios. De hecho, yo me acuerdo perfectamente que estaba en la misa el día del entierro de mi abuela y es que yo oía al cura y es que hubiera cogido y le hubiera estampado 2 hostias al cura porque decía Pero ¿cómo cosas se llamaba tu l abuela? Paqui, Y Paqui, Dios, y que sufre, Paqui, sufre, y Paqui, que, ay, no, por favor, no. Y Dios, y que, Dios, por favor, mátame. Y dice que no, Paqui todavía queda por sufrir. Dios coño de madre, un Dios coño de madre. Entonces, ese es el Dios que la gente alaba, el Dios que te va a castigar. claro, pero porque en la religión nos han decidido decir lo que está bien y lo que está mal, y que según y además ellos lo transmiten, según ellos, son las palabras de Dios. Nos han hecho creer eso, ¿no? O al menos a mí es lo que me han hecho creer, igual que el perdón, ¿no? O sea, la compasión, perdón. A mí me hace mucha gracia porque, yo como interpreto o como he estado interpretando la compasión desde esa religión que me habían educado, era te perdono la vida, y la compasión no tiene nada que ver con eso. Desde mi mirada actual, la compasión no tiene que ver nada con te perdono la vida. Mm, Pero es que ahí entramos en este tema de que estamos centradas en como en que Dios solo se enfoca en este punto de la historia, ¿sí? Y yo creo que si el Dios es tan universal, yéndonos a la definición de universo como universo observable, donde está conformado por todos los planetas, sistemas solares, galaxias habidos y por haber, imagínate, la inmensidad de Dios es tan enorme que nosotros seríamos una partícula, el polvo de una partícula existente. Entonces, creer que Dios está enfocado solo en nosotros es como estar ensimismado en que como ser humano tú eres lo más top de la existencia. Porque claro, Dios te hizo a ti a su imagen y semejanza. Entonces, como Dios me hizo a su imagen y semejanza, bueno, él debe tener 2 ojos, debe tener una nariz, una boca, 2 orejas. Entonces,
Ahora, ¿qué pasó con la gente que tiene discapacidad? Bueno, no están hechos a imagen y semejanza de Dios. Una locura, por supuesto. Entonces yo creo más de que en esta vasija de barro sí hay un contenido espiritual, energético, que eso sí está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces mi transitar en esta existencia no es solo de esta vida, sino de que, bueno, cuando yo me muera, los gusanitos se van a alimentar de mi cuerpo y pasaré a ser parte de los gusanitos. Y cuando esos gusanitos mueran, pasarán a ser parte de otra, de algo más grande que los va a absorber a nivel energético y biológico. Y yo me siento más tranquilo con esa visión de Dios y me permite incluso tener una visión de la muerte mucho más llevadera, por así decirlo, no tan traumática. Pero ahora, cuando tú te enfrascas en vivir tu vida desde el enfoque de la religión, vas a vivir entonces es oprimido a estas reglas que salieron de algún lugar que ni siquiera te cuestionas de dónde salieron. Ya. Mira, justamente el otro día te compartí un podcast que no sé si has llegado a escuchar. No sé si vamos aquí a hacer publicidad de otro, pero bueno, sí que más da. Em, ¿Cómo se llama? Roca Project tiene una entrevista que le hace al doctor Manuel Sansegarra, donde hablan de las experiencias cercanas a la muerte. Y él explica muy bien en ese podcast que él se basa única y exclusivamente en la ciencia, en las cosas que él ha podido comprobar y demostrar, ¿no? Aquí a lo mejor nos vamos un poco del tema, ¿no? Pero él explica en ese podcast, no me acuerdo las palabras exactas, pero bueno, os invito a que lo escuchéis. Es casi 2 horas de podcast, pero me parece súper interesante, que habla que cada vez más la ciencia y dentro de la física cuántica reconocen como que hay algo más, ¿no? Después de la muerte. Y ese algo más para mí es ese Dios, ese universo o lo que le queramos llamar. Pero, o sea, lo que vengo es que ya no es un tema de creencias, de lo que nos haya explicado la religión o lo que sea, sino que la ciencia ya cada vez se está acercando más a eso y te lo está reconociendo. Entonces, cuando hablamos de Dios, pues unos dicen Dios, universo. Yo antes, cuando no había tenido esta reconciliación con Dios, pues yo le llamaba universo y me parece también lícito, pero es como algo que hay ahí que para mí no tiene una forma física descriptible, para mí es como una luz que está ahí, ¿no? Y que eso, que antes a lo mejor le llamaba universo y ahora pues le llamo Dios. Yo voy creo que más o menos por la misma línea. O sea, para mí ya Dios hace rato dejó de tener este comportamiento humano. O sea, vuelvo a lo mismo, creer que Dios tiene reacciones o emociones humanas, lo aleja de ser Dios. Porque entonces ya no es Dios me hizo a imagen y semejanza, sino que yo hago mi Dios a mi imagen y semejanza. Y para mí no tiene sentido. Por eso juego mucho con este sarcasmo, ironía y sátira de que Dios se molesta, de que Dios tiene humor negro, porque, o sea, al final es como darle esas propiedades que son muy humanas a algo que realmente no puede tener una descripción que nadie ha visto de paso. O sea, si alguien me dice, no, vi a Dios, es como que, bueno, pudiste haber visto una manifestación de Dios, pero realmente ver a Dios no creo que lleguemos a tal punto. Y partiendo de allí es como que en esa construcción cada quien va a crear un Dios según su nivel de conciencia. Si tu nivel de conciencia es muy básico, y cuando hablo de conciencia, sí, me refiero a la parte intelectual, bueno, a lo mejor puede ser un Dios bastante pobre. Sin embargo, hay gente que no es educada y son bastante espirituales, mucho más de una persona que asiste
a la iglesia los domingos. Puede estar Pero incluso es que ser espiritual no es ir a la iglesia, es que ese es otro tema, además. por eso, por eso. O sea, y hay gente que, como digo, o sea, a lo mejor intelectualmente no tiene un conjunto de definiciones, conceptos y argumentos muy amplios, pero está bastante conectado con la naturaleza. Y te puede dar una visión del mundo y de Dios que a lo mejor te quedas loco porque jamás te lo cuestionaste o te lo imaginaste de esa manera. Entonces hay una parte allí que yo siento de que está más relacionada con ese interior, con esa tranquilidad que tú puedas sentir dentro de ti mismo, que precisamente con esto que está en el afuera, con la palabra de Dios, con lo que es la Biblia, con lo que es un santuario. Entonces es más profundo, para mí es mucho más profundo y tiene unas dimensiones que no puedes, como quien dice, poder definir, describir del todo, porque abarcaría demasiadas cosas. Entonces, claro, la invitación en este caso no es como decirles dejen de creer en Dios o crean en lo que nosotros creemos que es ideal, sino relaciónate más a menudo con ese Dios para que puedas conocerlo realmente, conocerlo desde lo que tú crees. A mí me ha pasado algo recientemente. O sea, yo siempre he estado muy conectada con la naturaleza. Yo siempre lo he asociado también del país de donde vengo, que es un país que está en mitad de las montañas, como Heidi, que es Andorra, y está rodeado de naturaleza y de montaña. Y es verdad que con el tiempo cada vez me siento más conectada con el país, ¿no? Y yo decía, bueno, es un tema de la edad. Y no, no lo es. Em, yo siento que cuando estoy allí hay otra energía, no sé, yo estoy allí en la montaña y me voy a pasear por la montaña y yo me siento bien. Y no es un tema es que me gusta subir picos y tal, no, es un tema de cómo me siento yo cuando estoy rodeada de la naturaleza. Y precisamente en este último viaje que hice, que estuve en Colombia, em, llegué a un sitio, concretamente al Valle del Cocora, y de repente yo estaba allí ante un valle inmenso, precioso, que otra persona a lo mejor lo ve, pues sí, simplemente es un valle con montañas y tal, ¿no? Y con verde. Pero es verdad que yo siempre siento que cuando veo cosas verdes, veo montaña, veo selva, yo me siento muy conectada. Y yo me acuerdo que antes de llegar a Colombia, yo estaba viendo ya desde el avión todas esas montañas y yo decía, wow, es que esto ya me está gustando, es que ya esto ya me está enamorando. Y a lo mejor es muy loco lo que voy a decir, pero un día hablando con una persona me dijo unas palabras y dije, es que es verdad. Es que esos momentos en los que yo me siento en la naturaleza, que lo que me pasa es que me quita el aliento, eso es la conexión con Dios, para mí. Porque ese es un momento en el que yo no puedo describir, o sea, es tan grande lo que siento dentro de mí que no puedo ni describirlo. Y es algo que yo estoy delante de una montaña, en un lugar de naturaleza, y me pasa a lo mejor igual delante del mar, lo que pasa que últimamente el mar lo veo menos, pero que cuando estoy rodeada de toda esa montaña, hay una sensación, un sentimiento que no puedo describir, pero es un sentimiento y una sensación de inmensidad, de paz, de tranquilidad y de estar conectada con esa naturaleza. Y eso yo ahora lo veo como esa conexión con Dios. Fíjate que revisando un poquito y hablando de esto de Einstein, eh, él decía que creía en el Dios de Spinoza. Y resulta que hay como, o sea, es como un libro que describe de un punto de vista como mucho más analítico y filosófico la existencia de Dios y cuestionando de que este Dios teológico existe más por necesidad que por una razón real de ser. Y esta razón, bueno, definitivamente es el control, poder controlar a las masas. Cuando tienes una percepción de un Dios como de un orden natural, que procede más de un orden natural, llega a esto que tú estás diciendo.
dejas el conflicto del temor del juicio de Dios y pasas a armonizar con la existencia de Dios. Entonces yo creo que partiendo de eso es importante entonces como volver a esto de poder relacionarte mejor con Dios, no desde el temor y desde todos estos fundamentos de que hay que tener temor de Dios, sino más de relacionarte con Él, cuestiónalo. Cuestiona lo que hice, cuestiona lo que siente, cuestiona lo que supuestamente debería ser correcto, no, para llegar a un punto donde realmente puedas armonizar con él. Porque si incluso te privas de hacer cosas, y no hablemos de cosas ilícitas, porque definitivamente si algo hace daño a otra persona ya está escapando. Pero sí cosas como que, ay no celebremos los cumpleaños, por poner un ejemplo, por tirar un ejemplo. Como que, pero ¿por qué no puedo celebrar en gratitud a mi Dios que me ha dado un día más de vida o un día menos? No sabemos. Pero desde allí sí como que ir haciendo esos cuestionamientos de las celebraciones, de cómo disfrutas la vida, cómo enfocas la vida, cómo manifiestas tu felicidad, cómo manifiestas tus emociones y cotejarlo un poco con ese Dios del orden natural. Porque vuelvo a lo mismo, cuando hay una tormenta, ay, entonces que Dios nos las mandó para castigarnos, es un pensamiento un poco primitivo. Entonces, bueno, de aquí como la conclusión vendría siendo un poco esa, ¿no? Creer más en este Dios que puedes cuestionar y no temer a Dios, porque al final sí creo auténticamente que de una u otra forma, aunque en una manifestación extraña, Dios puede ser ese amor hacia nosotros mismos que pudiéramos tener y nos haría mucho más grandes. Y a ver, que cada uno crea en la forma que quiera de Dios. Esta es nuestra mirada, evidentemente, claro. Esta es nuestra mirada que casualmente o causalmente coincide. ¿No? Y que podemos estar errados. Correcto. O Dios dice ya no hay más y se acabó. Después veremos. No sé, luego a lo mejor nos tira un rayo y se enfada con nosotros. Y entonces no nos vemos. Después vemos. Si algo de lo que escuchas... Pero esto no acaba aquí. Vamos a la caja de las quejas. La caja de las quejas es tu espacio. Te proponemos dejarnos una queja. Sí, esa queja que tienes siempre en la boca y con la que taladras a tus amigos, familia, hasta el perro. Incluso si solo lo piensas, porque eso también es una queja. Te llamo. Así que te damos este espacio para que nos dejes en nuestro canal de Telegram tu queja. Pero la cosa no acaba ahí. Cuando nos dejes tu queja... No la de tu madre, tu padre, tu hijo, tu hija, amigo. No, la tuya. Nunca más vas a poder volver a quejarte de ese tema. Nosotros elegiremos una cada semana y compartiremos nuestra mirada sobre esa queja y lo que nos fluya. Cada uno desde su nivel de conciencia y responsabilidad. Quizá sea Jorge, quizá sea Sonia o quizá los dos. Pero no será un consejo ni te diremos lo que tienes que hacer. Así que vamos a la queja de esta semana. Oigan, necesito que hablen de la gente que siempre llega tarde. Me encanta este tema. O sea, yo ya no sé si es falta de respeto o si de verdad viven en otra dimensión del tiempo. Siempre es lo mismo. Ya voy saliendo, en 5 minutos estoy, y tú ahí 25 minutos después preguntándote si eres muy intenso por molestarte. Mi pregunta es, ¿esto se debe tolerar o ya es una red flag de personalidad? Porque siento que uno termina adaptándose al irresponsable y eso tampoco está bien. Me encanta la pregunta. La queja. A mí también me encanta la queja. Lo difícil es no quejarse otra vez de este tema, porque por lo menos en mi caso, hablando de la aceptación, he tenido que aceptar que la noción del tiempo y la percepción del tiempo de los demás, y cuando digo percepción no es como ellos sienten que transcurre el tiempo, sino los valores implícitos en el tiempo, no es igual para todo el mundo. Entonces, por lo menos para mí el tema de llegar puntual o estar puntual en algún lugar cuando lo dije, es que allí va impresa mi palabra, es decir, la responsabilidad, el respeto por el tiempo del otro y bueno, el compromiso. Hay una serie de valores para mí que están allí que cuando
Pues si para mí la persona llega tarde, yo digo, en esta persona no puedo confiar mucho. Mira, o sea, a mí me encanta este tema porque además a mí esto se me ha puesto delante durante mucho tiempo y es un tema, como tú dices, para mí de respeto, porque creo que tanto tu tiempo como el mío son igual de valiosos. Entonces la gente o las personas cuando llegan tarde, no sé si piensan que yo estoy así parada en el sofá de mi casa o donde sea, esperando a que lleguen, ¿no? Porque igual que esas personas están aprovechando hasta el último momento, yo también podría estar haciéndolo. Entonces yo tenía una situación que me llevaban los demonios, y es que todos los lunes yo tenía una reunión con mi ex socia y para mí eso era una prioridad. Entonces, como era una prioridad, yo no a esa hora nunca ponía nada. ¿Por qué? Porque esa reunión para mí era importante. ¿Qué pasaba? Que llegaba la hora y esa persona no se conectaba, llegaba tarde, no me avisaba o a lo mejor de repente la reunión era en el taxi o tenía otra reunión media hora después cuando nos habíamos agendado una hora. Y yo me enfadaba muchísimo, o sea, se me llevaban los demonios literal. Hasta que llegó un momento, claro, ¿por qué? Porque yo pensaba que para mí eso era una falta de respeto, no respetaba mi tiempo, pero como tú dices, el concepto del tiempo y la noción del tiempo, pues no son iguales para todo el mundo. Y evidentemente tienen mucho que ver ahí el tema de los valores y del respeto, al menos desde mi perspectiva y por lo que tú has dicho también. Entonces llegó un momento que dije, ¿qué hago? ¿Me sigo enfadando cada vez que esto pasa? Tengo dos opciones. Al menos yo en ese momento vi dos opciones, ¿no? Una era aceptar que esa persona siempre iba a llegar tarde y yo le decía siempre, oye, si no te vas a poder conectar, si vas a llegar tarde, por favor avísame, porque, o sea, por lo menos avísame, porque hoy día es muy fácil avisar. Porque así yo también puedo ir haciendo otras cosas y no estoy parada esperando a que llegues. Entonces hubo un momento que yo dije, mira, es que esta persona no va a cambiar, yo no soy quien para cambiarla, yo ya le he expresado la incomodidad y el malestar que a mí me genera que siempre llegue tarde. Entonces, ¿qué hago a partir de aquí? A partir de aquí tengo dos opciones. O la acepto tal cual es, y sé que cada vez que yo quede con esta persona va a llegar tarde, o empiezo a poner límites. Entonces ahí ya es donde tú te empiezas a hacer cargo de la situación. Y dices, vale, si para mí es tan importante la puntualidad, que la gente venga o que llegue, o sea, bueno, que llegue a la hora, pues o una de dos, o yo a partir de ahora, como sé que esta persona suele llegar tarde, pues lo que hago es también llegar tarde, permitiéndome esa licencia, o cambio las prioridades. Es decir, mira, porque a veces lo que me pasaba también con esta persona no es que llegara tarde, es que no llegaba. Que eso todavía era más grave. No, ya, eso es, o sea, eso para mí es un nivel de falta de respeto que implica un peo, pero un peo enorme. Sin embargo, primero viene la pregunta, ¿estás bien? ¿Todo está bien? ¿Estás con vida? ¿Estás a salvo? Pero esa pregunta la haces las 3 primeras veces. Cuando esto es lo sistemático, Es recurrente ya. ¿para qué vas a hacer la pregunta? Entonces, ¿sabes qué pasaba? Yo llego a un momento en que antes de esa reunión, yo ya el lunes ya estaba pensando en que esa persona no se iba a presentar en la reunión y ya me estaba amargando el día porque sabía que a tal hora teníamos la reunión y a ver si esa persona se presentaba o no se presentaba. Entonces ya me generaba un estado emocional que era horrible. Entonces al final yo dije, mira, ¿sabes qué vamos a hacer a partir de ahora? Yo me dije para mí, ¿no? A partir de ahora, o sea, para mí esa reunión es importante, pero para la otra persona no es tan importante como para mí. Entonces, ¿qué hago a partir de ahora? Pues a partir de ahora, si a mí me surge otra cosa, porque ¿qué pasaba? Que como esa reunión estaba agendada a esa hora, pues yo ni quedaba con nadie, ni si tenía una cita médica, pues buscaba que no fuera a esa hora. Entonces cambié la prioridad. Dije, ¿sabes qué?
a partir de ahora, sí, vale, yo sé que esta reunión son todos los lunes, pero si de repente me surge quedar con alguien y me apetece, si de repente hay una cita médica, pues lo que voy a mover es la reunión, no la cita médica. Cambié mis prioridades, ¿no? ¿Cuál era la diferencia conmigo? Que yo avisaba a la persona, oye, mira, al final la reunión el lunes no va a ser, o en vez de hasta ahora, ¿te va bien que sea otra hora? ¿No? Porque para mí, pues igual que quiero que respeten mi tiempo, intento respetar el tiempo de los demás. Entonces al final aquí es un tema de poner límites, que no es fácil, pero es necesario. Si tú crees que están atacando como un valor tuyo que es fundamental, el que tiene o la que tiene que poner los límites eres tú. Porque esa persona que siempre llega tarde no va a cambiar. Pero ponerlos con uno mismo. No hay que ir y Sí, claro. Claro. Lo que pasa es que cuando tú pones el límite contigo mismo, automáticamente eso afecta a tu entorno. No, claro, A lo que voy es que no vaya a llegar esta persona que se está quejando y va a ir formal. Que mira, ¿sabes qué? De ahora en adelante, entonces, chico, porque no me parece. No, claro, yo lo que hice fue tomar una decisión conmigo misma. Yo no quiero seguir enfadándome, no quiero todos los lunes estar de mal humor, entonces a partir de ahora, yo los lunes, si surge otro plan, me lo planteo, si tengo que ir a una cita médica, me lo planteo, si tengo ganas de hacer la siesta, también me lo planteo. La única diferencia es que como yo respeto el tiempo de la otra persona, yo le voy a avisar con tiempo de, oye, no, esta reunión no se va a dar o voy a llegar tarde porque tengo una cita médica y es importante para mí. Pero es algo que tú estableces desde ti mismo. No hace falta ni que vayas a la otra persona y le digas, ¿sabes qué? He decidido que a partir de ahora voy a poner límites. Y para poner límites, no. Es algo que decides tú contigo mismo, es un acuerdo al que llegas tú contigo. Y a partir de ahí, de ese acuerdo que tú tomas contigo y que empiezas a respetarte, porque claro, cuando tú permites eso, automáticamente ese valor del respeto no lo estás honrando, porque estás permitiendo que alguien que se salte un valor que para ti es fundamental. Entonces al final es un acuerdo contigo para tú no sentirte mal, porque realmente te sientes mal porque no estás honrando tu valor, y eso sí que está en tu responsabilidad. El honrar o no un valor tuyo está en tu responsabilidad. Entonces para mí fue fundamental eso, el decir, vale, a partir de aquí, ¿cómo actúo yo? ¿No? Entonces, si hay una persona que siempre llega tarde, una de dos, o la aceptas como es, sabiendo con sus consecuencias que es una persona que va a llegar siempre tarde y como la quieres tanto y la aprecias tanto, te da igual, y dices, bueno, pues sabes que cuando quede con esta persona voy a dejar de lado mi valor del respeto porque me quiero tanto a esta persona que me apetece quedar con ella. Y entonces, si llega tarde, ahí ya no te puedes quejar, perdona. Pero si tú decides que no quieres porque tu tiempo es súper valioso, o elegir, pues a lo mejor quedar menos con esa persona y buscando un balanceo, ¿no? O directamente decir, no, es que ya no quiero quedar más con esa persona. Y listo, pero ya es una decisión que tomas tú. Entonces el límite lo pones tú y el compromiso lo pones tú contigo. No, y que la vida sigue, ¿sabes? La vida sigue. O sea, si yo quedo contigo para irnos a tomar un café y tú llegas tarde, cuando tú llegues, yo ya me voy a estar tomando el café. Correcto, por ejemplo. A lo mejor no me molesto contigo, pero ya yo me voy a estar tomando mi café. Relajado, chico. Que no, que te necesito porque vamos a hablar algo importante. Bueno, ¿qué cosas de mis tareas del día yo puedo ir avanzando mientras este irresponsable de mierda no llega? Y lo voy avanzando desde mi teléfono. No, que quedamos porque, bueno, no sé, vamos a hacer el registro notarial. Bueno, me voy para la notaría y veo, mira, qué cosas puedo ir adelantando aquí. Es que mi socio, oye, estoy considerando si más bien no somos socios, pero vas adelantando lo que tengas que hacer. Porque la vida sigue, no se detiene porque el otro llegó tarde, no se detiene porque el otro irrespeta el valor de la puntualidad. Entonces, creo que más, a mí me ha servido tomarlo por allí, surfear la ola. Si la ola no ha llegado, bueno, tú disfrutas de la mareíta lenta, suave, mientras estás allí esperando la ola. Y cuando llegue la ola, bueno, en que empiece la acción. Pero sí, amargarse por eso es una cuestión que no vale la pena, deteriora la relación si la quieres mantener. Entonces lo mejor es aceptar y fluir. Es que
Además, no sirve de nada enojarse, porque es que la otra persona no se va a enojar. La otra persona va a llegar en plan, con la lengua fuera, en plan, ay, perdona que llegué tarde. Sí, sí. Y Ha ya, habido un tú ahí tráfico. rojo como un tomate. Ha habido un tráfico. Ay, Tenía un me amigo llamaron cuando estaba saliendo de casa. que siempre llegaba media hora después de la hora citada. Y yo lo que empecé a hacer era que lo citaba media hora. Claro, eso es Entonces, una cuando él llegaba, yo recién estaba llegando. Ya, el Tenía problema, mucho tiempo esperándome. el problema es que normalmente se dan cuenta, ¿sabes? Porque hay un día. Hijo de puta. Pero bueno, que ahí está bien también. Pero sí, eso también es una táctica de decir, ¿a qué hora quedamos? A las 9, no, pues a las 9 menos cuarto. Sí, no. Pero bueno, disfruten allí. Y bueno, ahora hermano, no te queda otra. Aguanta tu pela, no te quejes, comprométete contigo mismo, ya que tu queja ha sido leída. Queja cerrada. Ah, no, no hay caso cerrado allá en España. ¿No sabes? Sí, Ah, bueno. sí. Entonces, Bueno, en los casos cerrados de los abogados, ¿no? De los jueces. no, ¿o no? Hay Ah, un no. programa. Ah, no, eso no. Mayamero de Telemundo que se llama La Doctora Polo, se llama Caso Cerrado. Y pues son unos casos súper locos, pero lo interesante de la Doctora Polo es que ella todo el tiempo dice caso cerrado y golpea con la mesa con el martillo, que él salta el martillo, salta la tapita donde salta el escritorio y ahí queda el programa. Entonces, bueno, Queja cerrada. Luego le pones tú un efecto. Si algo de lo que escuchaste hoy te incomodó, te dejó pensando o te hizo reír, Déjalo allí, obsérvalo, date un tiempo para sentir. los cambios de mentalidad nacen en la pausa o en el silencio. Gracias por acompañarnos en Después vemos, el lugar donde podemos vernos a nosotros mismos.